A comenzar con el estudio de esta mañana. Les voy a pedir que podamos estar teniendo una mente abierta y receptiva a lo que Dios quiere hablarnos. Si bien estamos estudiando las epístolas pastorales, vamos a tomar un tiempo también en su momento para poder estar tomando temas que en la actualidad nos aquejan. Vamos a hacer un paréntesis en esto que son las epístolas pastorales y vamos a estar tomando una serie pequeña de predicaciones acerca de temas actuales. Así que vamos a orar y vamos a poner ese tiempo en las manos de nuestro Dios. Bendito Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Queremos depositarnos, Señor, en tus manos para que tu palabra, Señor, que va a ser expuesta, sea la que nos guíe, sea la que nos enseñe, nos motive, Señor, y sobre todo nos haga cambiar nuestra manera de pensar, nos lleve, Señor, y nos alumbre como una lámpara, Señor, que sea a nuestros pies, una lumbrera a nuestro camino, y que tu Santo Espíritu, Señor, guarde, nos enseñe y nos guíe en toda esta verdad. Te pedimos esto, Padre, y nos ponemos delante de tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos viendo 1 Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 16. Acompáñeme, por favor, a ese pasaje de la palabra de Dios. Estamos contextualizando un poquito la carta antes de tener esta lectura de la palabra de Dios, y podemos entonces recordar que fue escrita probablemente en Roma, al Pablo ser liberado en su primer encarcelamiento en el año 61 después de Cristo. Esta carta de 1 Timoteo, entendiendo que aproximadamente después, cuando se escribe 2 Timoteo, Pablo ya estaba a punto de ser sacrificado. Esto lo vamos a ver más adelante. Y esta carta sabemos que fue dirigida de una forma personalizada para su discípulo Timoteo. Y es hermoso pensar que Pablo, aparte de sus epístolas o cartas generales que envió a las iglesias de una forma general por las situaciones que estaban viviendo, Pablo va a escribir a Timoteo y le va a dar la instrucción precisa para que él supiera cómo dirigirse y poner orden dentro de la iglesia local en Éfeso. Las características que hemos visto en esta semana pasada fueron las características de los apóstatas. No sé si recuerdan, vimos quiénes son, vimos sus enseñanzas, la naturaleza también de dicha apostasía. Por ahí es importante entender que ahora vamos a adentrarnos en lo que Pablo va a exponer, lo que es ser un buen ministro de Jesucristo. Lo que es ser un buen ministro de Jesucristo. Entonces, vamos a dar lectura a la palabra de Dios y vamos a adentrarnos en estos versículos del 6 al 16, que es el pasaje que vamos a estudiar hoy. Acompáñenme ahí, por favor. 1 Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 16. Dice así la palabra de Dios. Acompáñenme ahí con su vista. Dice así: si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibido por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hermanos, aquí estamos viendo la enseñanza que Pablo va a tocar para con Timoteo, y le va a decir que el concepto de todo esto que él enseña en estos 10 versículos es la enseñanza de la sana doctrina. Un buen ministro de Jesucristo es el título de esta mañana. Pero Pablo va a enfocar y va a hablar de este término que es muy importante, la enseñanza de la sana doctrina. Si nosotros vamos leyendo acerca de lo que es esto,
vamos a ver desde el capítulo 1 hasta este que vamos, cómo Pablo empieza a instar sobre la enseñanza y sobre la enseñanza. Porque en la iglesia local, si no hay palabra fiel expuesta, entonces no existe verdaderamente la iglesia como tal. Bien, así que en este caso no solamente esto, sino que Pablo en estos versículos también va a dejar de manifiesto cómo es que él y los demás siervos de Dios, incluyendo a Timoteo, sufren por causa de la esperanza en el Dios viviente. Y también les va a decir que al trabajar y sufrir por esta labor piadosa es que anunciando las buenas nuevas de salvación sufren este oprobio y también trabajo. Significa que es cansado y significa que es también una carga muy grande para llevar. Así que Pablo va a hablar de estas cosas y después va a dejar ordenanzas específicas a su amado hijo en la fe, Timoteo. Y vamos a ver en la palabra de Dios las características que debe de tener un buen ministro de Jesucristo. Pablo las expone aquí y vamos a estudiarlas en esta mañana. Y la primera característica que Pablo le va a enseñar y le va a decir a Timoteo para ser un buen ministro de Jesucristo es en el versículo 6 y 7 dice: si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. La primer característica para ser un buen ministro de Jesucristo es su enseñanza. Si esto enseñas a los hermanos. Dice el versículo 6, si esto enseñas, Pablo se está refiriendo, mis hermanos, a lo que venía hablando antes. ¿Qué venía hablando Pablo en esos capítulos anteriores? Bueno, lo resumí así. Capítulo 1, si ustedes ven en el capítulo 1 de 1 de Timoteo, vamos a ver la médula de este capítulo dice: para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Capítulo 2, los principios correctos en la adoración pública, especialmente en la oración pública dentro de la iglesia. Capítulo 3, los requisitos para los obispos y los diáconos, así como la exposición del misterio de la piedad. Capítulo 4, versículo 1 al 5, lo vimos, la predicción de la apostasía. Nos habló nuestro hermano Kevin y también vimos parte del versículo 2 al 5 la semana pasada. Y hoy vamos a ver acerca de esto, la predicción de la apostasía que se dio. Y vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Acompáñenme, por favor, para entrar en lo que Pablo va a estar hablándole a Timoteo en estos versículos, pero terminando con lo que es la apostasía. Dice 2 de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Dice la palabra de Dios que estos falsos maestros introducirán encubiertamente herejías destructoras y negarán al Señor que los rescató. ¿Qué significa encubiertamente? Que no va a ser expuesto esto de manera directa, sino que va a ir con enseñanzas a la vuelta, ¿verdad? Uno no se va a enterar, no va a hacer directamente la enseñanza de Jesucristo, no es Dios, pero va a ser una enseñanza que va a ser encubierta. No nos vamos a dar cuenta, pero cuando menos lo pensemos, la enseñanza y la falsa doctrina está ahí al pie del cañón. Así que tenemos que tener sumo cuidado, mis hermanos. Uno de estos grandes apóstatas es la personita que conocemos, ¿verdad? Este varón, Cash Luna, el cual hace reír a la gente, se tiran en el piso, dice, le pisa el pie, ¿verdad? Utiliza tipos de hipnotismo para con las personas y va nunca hablando la palabra de Dios, sino simplemente haciendo un show dentro de lo que es la iglesia. Otros que han apostado a esta situación de lo que es el mercantilismo dentro de la iglesia para poder tener masas, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que muchos van a perderse, pero pocos van a salvarse. Cuando habla del camino de la perdición y cuando habla del camino angosto y el camino ancho, dice la palabra de Dios que son pocos los que entran por la puerta, ¿verdad? Pero muchos son los que van por el camino ancho.
y muchos. Habla de masa, mis hermanos. Cuando Jesucristo iba con los apóstoles, esa vez que les dio de comer, iban cruzando en la barca y empieza a decirles: cuídense de la levadura de los fariseos. ¿Qué estaba tratando de enseñar Jesucristo aquí? Cuídense de la levadura de los fariseos. ¿La levadura qué hace, verdad? Ahí está, tenemos la masa, hace poquito hice torta frita, estábamos ahí, ¿verdad? Entonces puse la harina, puse ahí el agua, puse sal y empecé a hacer esa masa y quedó buena, dice la torta frita, pero si uno le pone, no le puse levadura en esa vez, pero si le ponen la levadura ¿qué hace? Infla, ¿verdad? Hincha. ¿Y qué es lo que tiene por dentro? Puro aire. Tú le haces hacer la masa y no, se va el aire, y algunos están que sácale el aire porque ya le eché levadura, y ahí están sacándole el aire. Y es lo mismo que pasa con las masas, mis hermanos. Cuando los falsos maestros van a enseñar dentro de una iglesia, va a ser los lugares de las mega iglesias que están llenas de aire, que están llenas de falta de la palabra de Dios, que están llenas de personas que a lo que van a ser entretenidas, pero nunca están atentas a lo que se dice de la palabra de Dios. Y falsos maestros se levantarán aún dentro de nosotros. ¿Bien? Falsos maestros se levantarán aún dentro de nosotros. Y Jesucristo decía: guardaos de esta levadura, de la levadura de los fariseos, donde no hay enseñanza de la palabra de Dios. Y tanto es responsabilidad del falso maestro que está al frente, tanto responsabilidad de los que están escuchando la palabra de Dios, o lo que se dice ser la palabra de Dios. Necesitamos, hermanos, estar atentos a qué es a lo que se nos expone, qué es lo que nos dicen, porque muchas veces se mezcla la verdad con la mentira. Y lamentablemente nuestra sociedad está lleno de eso hoy, que todo es aceptable, todo es normal. Los parámetros que existen dentro del cristianismo son mi emoción, lo que yo creo, mi opinión, mi familia, mis antepasados, lo que yo creo que va por ahí. Pero generalmente en el cristianismo se ha perdido lo que Dios dice en su palabra. Y la palabra es muy clara cuando nos habla acerca de cómo debemos de vivir nuestra vida cristiana. Pero ojo, no solamente eso, sino que cuando aceptamos esta levadura, que es nuestra propia levadura, la levadura de nuestra familia, la levadura de la sociedad, la levadura de las enseñanzas falsas, entonces no estamos dispuestos tampoco, no solamente a vivirla, sino a confrontarla. ¿Con quién? Con mi familia, con mis amigos, con mis hermanos en Cristo. Y poder decir: sabes, con amor, quiero decirte algo, lo que estás haciendo no es correcto. Ahora, yo como pastor puedo estarme equivocando, necesito también aprender. Y si alguien me dice: ¿sabes qué? Creo que en esto hay poquito levadura en tu vida o en tu enseñanza, necesito cambiar y necesito aprender. Pero nosotros, como hijos de Dios, sentados y escuchando la palabra de Dios, necesitamos estar atentos, agudizar nuestros oídos para que esta falsa enseñanza no se introduzca en nuestras vidas, esta levadura no se introduzca en nuestros corazones. Así que, hermanos, la enseñanza. Entonces, Pablo va a dar esta predicción de la apostasía y después va a decir: bueno, en la enseñanza que da un buen ministro de Jesucristo debe haber dos cosas muy claras. Dice uno, las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Un buen ministro enseña la palabra de Dios. Un buen ministro no se va a ir con la corriente de este mundo o por lo que dicen otros hombres, sino que te vas a dar cuenta que la enseñanza a la cual él está sujeto es a la exposición pura de la palabra de Dios, a la exégesis de la palabra de Dios y no la eisegesis, que es algo muy diferente. Le estoy hablando de términos que estamos aprendiendo ahorita y es padre podérselos también enseñar. Exégesis significa, ¿verdad?, sacar dentro, sacar hacia afuera. De la palabra de Dios sacamos lo que la palabra de Dios dice, pero la eisegesis es tomar de afuera y añadir a lo que la Biblia dice. Y ahí estamos diluyendo y entonces empieza la falsa doctrina. Porque aquel dijo, me gustó mucho, porque este dijo, no. La Biblia dice esto y nosotros tenemos que estar sujetos a ella. Entonces, hermanos, Pablo le va a decir a Timoteo, desecha las fábulas. Si quieres ser un buen ministro de Jesucristo, enseña lo que es conforme a la fe y la sana doctrina. La sana doctrina que ha seguido Timoteo. Pero si te digo algo, desecha las fábulas profanas y de viejas. ¿Cuáles son estas fábulas profanas y de viejas? De viejas, ¿verdad? Las mujeres que enseñaban, las mujeres que estaban ahí diciendo a los niños lo que tenían que creer, pero recordemos que en los años 476 al 598 antes de Cristo existieron Aristóteles,
¿verdad? Existieron Platón, existieron todos estos hombres que se nos son expuestos en la secundaria, en la preparatoria. No les va a ser extraño a los jóvenes que hoy están en estos lugares, y se te va a enseñar que esa es la sabiduría en la cual venimos todos y la cual ellos escogieron. Esta es la sabiduría, estas son las fábulas, ¿verdad? Y las filosofías profanas y de viejas. ¿Qué sucedía? Los griegos, en la antigua Grecia, se buscaba el conocimiento de las cosas y se empezó a decir, bueno, en la creación, ¿verdad?, había un Dios llamado, y le pusieron un nombre, ¿verdad? Gira, no recuerdo bien el nombre, no lo puse aquí, pero si ustedes investigan en esto, los mismos griegos tienen un relato acerca de cómo fue la creación, cómo hubo diferentes dioses, y aquí empezó la mitología griega, y empezaron a decir que existía Hades, ¿verdad?, el dios del inframundo, y después que estaba Hércules, ¿verdad? Conocemos y vemos esta película y vamos a darnos cuenta un poquito de esto, aunque es un dibujo animado, pero estas empezaron a hacerse fábulas y creencias de esto, y decían que entonces tal dios tenía el poder del trueno y del cielo, que otro Poseidón tenía del agua, Zeus, y empezaron todas estas enseñanzas a tener efecto, no solamente desde los antes de Cristo, sino después de Cristo, en la época en la cual se encontraba Timoteo en Éfeso, que era una mezcolanza de todas las religiones, del templo de la diosa Diana, de la adoración en ese templo. Sabemos cómo se hacía, pero era lo que Pablo le decía: desecha todo esto. Oye, pero es que están diciendo que si yo me acerco y adoro a Hades, que él me va a cuidar en el transcurso de la muerte. Y decían, mira Timoteo, desecha todas estas fábulas profanas y de viejas. Todo lo que se diga que no viene de la palabra de Dios, deséchalo. ¿Qué podemos nosotros ver hoy en día? ¿Cuáles son nuestras fábulas profanas y de viejas? Bueno, quizás para mí eran esas, ¿no? Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Y había, y que nos contaban mi abuelita la historia de que hubo un niño que le pegaba a sus papás y el niño nos sacó, ¿verdad?, las manos, ¿verdad?, porque le pegaba a sus papás y nunca pues lo corrigieron y todo, y el niño se despertaba del panteón y sacaba las manos y todo. Y yo crecí con todas esas historias y con todas esas fábulas, y fueron lo que me enseñó quizás en su momento a tener un respeto por mis padres. Y tú dices, bueno, esas son fábulas, son cuentos de profanos y de viejos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Dios dando ese poder, dando esa autoridad y dando dirección en cuanto a cómo deben dirigirse los hijos hacia con los padres. Ojo, también los padres hacia con los hijos. Hay dirección en la palabra de Dios, no hay dilución, hay dirección, no dilución, mis hermanos. Estemos atentos en ella. La enseñanza de un buen ministro de Jesucristo también va a desechar las fábulas profanas y de viejas. En este caso, Timoteo, las de la antigua Grecia. Hermanos, una pregunta: ¿quién o qué determina cuál es una sana doctrina o una mala doctrina? Es que aquella sana doctrina, esa es mala doctrina también. La sana doctrina es la que nos une, mis hermanos, como cuerpo de Cristo y nos lleva a la santidad. Prácticamente todos los que profesan ser cristianos creen que ya tienen una doctrina sana, incluso cuando dicen que no podemos saber realmente qué es la sana doctrina. Ahí ya están también tomando y creyendo lo que ellos están afirmando. Por nuestro pecado, mis hermanos, podemos llegar a creer que la doctrina que profesamos es sana cuando en realidad no es así. Podemos pensar que tenemos una sana doctrina cuando en realidad no es así. ¿Por qué? Podemos llegar a la Biblia, mis hermanos, y verla a través de nuestros propios anteojos. Podemos llegar a la Biblia y pensar que como nosotros creemos y como nosotros la vemos, entonces así debe de ser. Pero saben, mis hermanos, hay una forma de interpretar la Biblia, hay una forma de acercarse a la palabra de Dios, hay una forma de no alegorizar las cosas que son literales y que la palabra de Dios las muestra tal y como son. Hay una forma de acercarse a la Biblia con temor y temblor y poder decir, Dios mío, ¿qué es lo que tú dices en tu palabra? Bien. Hermanos, aquí es peligroso cuando nos acercamos a la palabra de Dios a través de nuestros propios anteojos. Vemos la Biblia y la interpretamos conforme a nuestro propio beneficio. Y decimos, esto no es tan así, esto puede disminuir poquito. Pero Dios, tenemos que entender que Él no va a cambiar nunca. Dios no se disminuye, Dios no se diluye por lo que nosotros creamos, interpretemos o digamos de la palabra de Dios.
sino que ella es permanente, es perfecta, es continua, es santa y está por encima de todo pensamiento humano, de todo estudio de hombre, porque la revelación de Dios ya fue dada. Él decidió revelarse a nosotros. No podemos nosotros darle una interpretación a la Biblia de lo que ya está ahí escrito. Por eso, un buen ministro se acerca a la palabra de Dios y saca de ella lo que ella misma dice de sí misma, y no lo que el ministro quiere decir que la Biblia piensa él que dice, porque esto es muy peligroso. Entonces un buen ministro va a enseñar la sana doctrina. La intención de Dios, mis hermanos, al darnos su palabra, es que su palabra sea comprendida por nosotros, no que sea, eso es súper mega oscuro, no lo entiendo. Por eso Dios nos la reveló. ¿Por qué cree que Dios nos la dejó en nuestras manos? ¿Para confundirnos? No, nos la dejó para que pudiéramos abrir nuestros ojos, abrir nuestro corazón y podernos entregar a Él y poder decir: Dios, tú eres el Dios de los cielos, el Dios de nuestra salvación, un Dios 3 veces santo. Quiero conocerte, quiero amarte, quiero adorarte. La sana doctrina, mis hermanos, como decía, no se define por nuestras emociones, opiniones, ejemplos históricos, experiencia, lo grande de alguna denominación, o porque tanto hace lucir Dios justo a nuestros propios estándares, entonces esto es la sana doctrina. No. La sana doctrina, mis hermanos, se va a definir por lo que está en la palabra de Dios. Las Escrituras no son asunto de interpretación personal o privada. La sana doctrina la define Dios y Él la ha revelado, mis hermanos. Amén. Pregunta: ¿cuál es la sana doctrina? Hice aquí un pequeño listado, permítanme decírselos para que puedan escucharlo. La sana doctrina es que Jesucristo es Dios. La sana doctrina es que Jesucristo fue manifestado en carne. La sana doctrina es que Jesucristo fue resucitado de los muertos. La sana doctrina, mis hermanos, es que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. La sana doctrina, mis hermanos, es que Cristo juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. La sana doctrina es que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La sana doctrina es que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Que en Cristo tenemos redención por su sangre, perdón de pecados. Esto es la sana doctrina. Esto, mis hermanos, es la sana doctrina, porque la Biblia así lo expresa. En cuanto a la Biblia, que en tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son inspirados por Dios en forma verbal y plenaria. Ahí lo dice 1 Timoteo 3:16 y los dicen otros versículos. Esto después se los puedo pasar, este estudio, se los puedo dar. Otra es acerca de Dios el Padre. La sana doctrina dice que creemos en un Dios y sustentador del universo eternamente, existente en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Génesis capítulo 1, Hebreos capítulo 2, Juan 1, Colosenses capítulo 1 habla de Dios el Padre. Dios el Hijo, creemos en la deidad de Jesucristo, su nacimiento virginal y su vida sin pecado. Colosenses 2:9 nos lo muestra. Creemos que la absoluta entrega de su vida fue en plena obediencia al propósito del Padre para pagar la deuda del pecado y satisfacer la justicia de Dios. Romanos 5:6, así nos lo deja ver. Esto es la sana doctrina, mis hermanos. Creemos en su resurrección corporal, su exaltación a la diestra de Dios, su retorno personal y premilenial. Acerca de Dios el Espíritu Santo, la sana doctrina, mis hermanos, es que la persona del Espíritu Santo viene a morar en el creyente, aquellos que por fe le reciben a Cristo como su Salvador, siendo eternamente salvos una sola vez y para siempre. ¿Qué es la sana doctrina? La salvación, mis hermanos. Creemos en la salvación como una obra de gracia de Dios otorgada por la fe al que cree en la obra redentora de Cristo, operando en el nuevo nacimiento y el derecho de ser hijo de Dios a través de la fe. El pecado, creemos que todos los hombres han pecado y son culpables delante de Dios, encontrándose bajo condenación, excluidos de la presencia de Dios. Romanos 3:23, Romanos 6:23, Eclesiastés 7:20. Lo sabemos muchos de memoria, quizás otros no, pero se los voy dando. En cuanto a la iglesia, mis hermanos, creemos que está compuesta por todos los que han creído en Cristo Jesús como Salvador personal, desde Pentecostés, Hechos capítulo 2, hasta el arrebatamiento, del cual hablábamos hace un momento. Los que son llamados a vivir una vida de separación de toda práctica y a la alianza mundanal y pecaminosa. Hemos sido llamados afuera a vivir para Dios de una forma correcta, santa y justa delante de Él.
Creemos, mis hermanos, que la única autoridad suprema de la Iglesia es Cristo. Esto es la sana doctrina, mis hermanos. La resurrección. La sana doctrina, mis hermanos, creemos en la resurrección corporal de justos e injustos, la eterna dicha de los salvos en gloria y el eterno y consciente castigo de los perdidos en el infierno, aquellos que decidieron no creer en Jesucristo como su Salvador. Esto es sana doctrina. El arrebatamiento. Creemos en el arrebatamiento total de los creyentes que conforman la Iglesia Universal de Cristo como un acontecimiento sobrenatural, inminente y pretribulacional. La segunda venida, mis hermanos, creemos en una segunda venida como un hecho posterior a la tribulación, donde Cristo vendrá por los creyentes en gloria para establecer su reino milenial. Mis hermanos, la sana doctrina está aquí en su palabra. No podemos hacernos ni a izquierda ni a derecha en cuanto a esto. Tenemos que enseñarlo a nuestros hijos, a nuestra familia y a los hijos de nuestros hijos, a nuestros compañeros de clase, a los que somos Ubers, ¿verdad? Enseñarlos a las personas que están ahí, hablarles acerca de la salvación, hablarles acerca de Cristo, de su deidad, de su sacrificio. Hermanos, para ser un buen ministro de Jesucristo, no solamente se tiene que observar su enseñanza, sino también su entrega. El versículo 6 dice: si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. La palabra ministro significa diáconos, ¿verdad? Y tú dices, ay, ¿cómo diácono? Sí, alguien que sirve. Diaconeo significa ser siervo, asistente, servir, asistir, ministrar dentro de la iglesia. Se traduce principalmente con el verbo servir. ¿Cuántos hermanos y hermanas hay aquí que sirven? Ustedes podrían ver a su alrededor y verían algunos hermosos dones de servicio en la iglesia. Y qué hermoso es ver que estas personas están sirviendo y son fieles ministros de Dios. No solamente por estar al frente parando enseñando, no significa eso, sino es gente que está sirviendo constantemente en la iglesia. Exactamente esta palabra en cuanto a su entrega significa en el sentido de aliviar las necesidades de alguien, supliendo cosas necesarias para la vida. Un ministro, mis hermanos, se ve también en su característica en cuanto a su entrega, aliviando las necesidades, supliendo las cosas necesarias para la vida. Número 3, mi hermano, su ejercicio. Versículo del 8 al 11 dice: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibido por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Su ejercicio, mis hermanos, el cuidado espiritual que tiene el ministro sobre su propia vida. Pablo le va a decir a Timoteo, si quieres ser un buen ministro de Jesucristo, observa estas características: tu enseñanza, tu entrega, pero también tu ejercicio. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Ejercítate, la palabra ahí significa entrenar el cuerpo o la mente con vistas a la piedad. La palabra original es gimnasia. Y tú dices, ay, qué padre, ahora ya entiendo un poquito qué significa ejercítate, ¿verdad? Lilia Podkayeva y las grandes figuras que han estado haciendo esta gimnasia son personas que han permanecido ejercitándose, disciplinadas. Y no solamente disciplina significa dar un castigo, ¿verdad? Disciplina significa una persona que está constantemente puesta en este ejercicio y lo hace una y otra vez y pasa un día y lo hace. Y la disciplina, mis hermanos, conlleva ejercicio, conlleva decisión de cada día hacer exactamente lo mismo. ¿Para qué? Para que al tiempo de 21 a 28 días se haga un hábito. Es como cuando vas empujando un auto, ¿verdad? Comienzas ahí empujando el auto y te cuesta trabajo al principio, porque arrancarlo, y más si está en una subidita, y empiezas empujando, pero ya cuando empezó a agarrar el autito, ya está como que vas así, ¿verdad? Y dices, wow, lo mismo pasa con el ejercicio. ¿Qué sucede? ¿Te va a costar? ¿Quieres hacer una dieta? ¿Te va a costar? ¿Quieres hacer una dieta? Mira, al principio va a ser como que lento, pero cuando pasaron ese tiempo vas a agarrar este hábito. Es lo que Pablo le dice, Timoteo, ejercítate para la piedad. Hebreos capítulo 5, versículo 14, dice así:
Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La palabra ejercítate, mi hermano, significa entrenar el cuerpo y la mente. La palabra piedad en el griego significa eusebia, caracterizada por una actitud en pos de Dios, que hace aquello que le es agradable a Dios. Alguien que busca hacer la voluntad de Dios, cualquiera que sea el costo. Si usted piensa en la piedad, piense en esto: una persona que busca hacer la voluntad de Dios a cualquier costo, cualquiera sea el costo. Oye, ¿por qué no predicas el evangelio en tu trabajo? Es que me van a correr. Y tú dices, bueno, hazlo afuera, no lo hagas dentro de tus horas de trabajo, ¿verdad? Pero también si me dicen que estoy haciendo como esto, proselitismo, me corren. Bueno, ejercítate para la piedad, mi hermano. Pero a cualquier costo. Si quieres ejercitarte, la piedad significa hacer la voluntad de Dios a cualquier costo. Pero me van a matar. Ejercítate para la piedad a cualquier costo, a su voluntad, cualquiera sea el costo. Pero es que no me va a gustar. No te preocupes, deja de ver hacia afuera. Ve lo que la Biblia dice y ejercítate para la piedad. Entonces, mis hermanos, podríamos definir ejercítate para la piedad como lo siguiente, lo resumí así. Ejercítate para la piedad, Pablo le estaba diciendo a Timoteo, es alguien que entrena su cuerpo, su mente y su espíritu para hacer la voluntad de Dios, cualquiera sea el costo. Pablo le estaba diciendo a Timoteo, tienes que entrenar tu cuerpo, tienes que entrenar tu mente y tu espíritu para hacer la voluntad de Dios, cualquiera sea el costo. No era cualquier cosa que Pablo le estaba pidiendo para ser un buen ministro de Jesucristo. No solamente, mis hermanos, es pararse aquí al frente y hablar bonito, solamente prepararme unos días antes para la predicación o quizás durante la semana y exponérselos a ustedes, sino necesitamos los ministros, necesitan los pastores y necesitan aquellos que tienen los dones de enseñanza ejercitarse para la piedad y tener estas características como buenos ministros de Jesucristo. Número 1, su enseñanza. Número 2, su entrega. Tienen que ser como diáconos. Número 3, su ejercicio. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 3 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Esto, mis hermanos, cuando alguien que entrena su cuerpo, su mente, su espíritu, para hacer la voluntad del general o el capitán, quizás te lleva a pensar en la milicia, te lleva a pensar en la dureza de que te dan órdenes y tienes que cumplirlas, te paras a las 6 de la mañana y tienes que cumplir con ciertas cosas para que tu mente, tu cuerpo y tu voluntad estén listas para la guerra. Y nosotros, mis hermanos, necesitamos estar ejercitados para la piedad. Cuando hablamos de esto, significa que necesitamos estar puestos de pie para la guerra. Ahora, los débiles que van a la guerra, ¿cuánto tiempo duran? Simplemente dicen, honramos a nuestros caídos. Pero aquellos que permanecieron, es los que me gustaría también conocer. Los caídos ya están caídos, pero los que permanecen es, ¿por qué permanece? ¿Por qué permanece? ¿Por qué permanece? ¿Sabes? No hay truco aquí. Es porque se ejercitó para la piedad. Una persona que se entrenó en su ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo, para hacer la voluntad de Dios a cualquier costo. Número 4, mis hermanos, no solamente su enseñanza, su entrega, su ejercicio, sino su ejemplo. Versículo 12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Sé ejemplo. Un buen ministro de Jesucristo, mis hermanos, tiene que ser ejemplo. ¿En qué cosas? En la palabra. ¿En palabra? ¿Qué significa esto? La expresión o habla individual. Cuando este ministro se explica, habla, llama, manda, afirma, añade, dice, pone, refiere, cuando repite algo, incluso responde, tiene que ser ejemplo en todas las cosas. Y es un alto estándar para un ministro de Jesucristo. No es poca cosa. Efesios 4:29 va a hablar acerca de la palabra. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué significa esto? ¿Que un ministro puede darse el permiso para hacer chistes de doble sentido? ¿Que un buen ministro, un hijo de Dios puede darse el permiso para decir malas palabras?
¿Que un hijo de Dios o un buen ministro de Jesucristo puede decir lo que quiera porque así lo piensa? Tiene que cuidar sus palabras, tiene que ser ejemplo en sus palabras. ¿Cómo son nuestras palabras? ¿Cómo son nuestros pensamientos? Colosenses 4:6 dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debes responder a cada uno. Mis palabras, mis hermanos, y las de ustedes necesitan ser sazonadas con sal. ¿Qué significa esto? Que no tienen que ser insípidas, que no tienen que ser frías, que no tienen que ser dolorosas, rasposas, hirientes. Como hijos de Dios tenemos que cuidar nuestras palabras, tienen que ir sazonadas con sal. Hermano, busque que sean palabra buena, que sea palabra que edifique, que sea palabra que confronte sin ofender, que sea palabra que edifique. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en el poder de nuestras palabras. Tanto su palabra puede edificar como su palabra puede destruir. Y a veces no se necesitan muchas palabras, sino simplemente un tonto. Y ahí quedó. La persona no fue para ella en extremo dañina, pero la persona que se quedó con esa palabra la llevó por el resto de sus días y va a luchar con ella para siempre. Menso. No se llama así, se llama Jerónimo, ¿verdad? Por no decir otro nombre, porque estoy viendo y se me ocurre decir el nombre de alguien, no quiero poner a nadie. Hermanos, tenemos que cuidar nuestras palabras. Conducta, dice, sí voy bien, ¿verdad? Dice conducta. Habla de la manera de vivir o en tus conversaciones. La conducta de una persona bíblicamente se puede medir por sus conversaciones. La palabra griega aquí habla en cuanto a la conducta de una persona, ¿cómo la vas a definir de si es buena o si es mala? Conforme a sus conversaciones. Ustedes pueden buscar esta palabra ahí en la Biblia y así lo dice. Tú dices, ay, pero ¿cómo? ¿Y si le pegó? ¿Y si le dio? ¿Y si le hizo el otro? No. La Biblia enfoca en esta parte y dice, si quieres medir la conducta de una persona, escucha sus conversaciones. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y en consecuencia, el pensamiento está llevando esas palabras, ¿verdad?, hacia afuera, y después, lógicamente, vienen las acciones. A veces sucede entre los hermanos en la fe, sucede entre los amigos, entre las escuelas, entre los negocios, que se dice una cosa pero se vive otra. Habla bien la persona pero hace otra cosa diferente. Y tenemos que poner atención a esto. Si bien si son buenas, tienen una buena conducta, pero si sus conversaciones son malas, entonces su conducta es mala, aunque la persona aparentemente sea buena. Parece un trabalenguas, pero no se preocupe, escúchelo después porque no es así. Después, amor. Cuando habla aquí de amor, habla del amor ágape, pero habla también en un sentido moral y social. Un buen ministro tiene que ser ejemplo en amor. ¿Cómo estoy amando a mi vecino? ¿Cómo estoy amando a mi esposa? ¿Cómo estoy amando a mis hijos? Es un amor práctico, un amor en cuanto a lo moral y lo social. Y estamos ya por terminar, mis hermanos. En espíritu. Espíritu significa disposición pronta a servir, entregar el alma en todas las cosas que se hagan. Y el alma sabemos que es el intelecto, las emociones y la voluntad. Un buen ministro de Jesucristo necesita ser ejemplo en su pensar, ¿verdad?, en su decir y en su actuar. Fe. Aquí fe significa persuasión, credibilidad, moralmente tener convicción, la veracidad de Dios sobre su vida. Timoteo estaba enfrentando, mis hermanos, a mucha gente y Pablo le va a decir, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en fe.
Timoteo tenía que ser una persona persuasiva, inteligente y ganar credibilidad delante de las personas que eran ancianas, porque verdaderamente tenían en poco su juventud. Dicen, es tan joven que ¿qué nos va a poder enseñar a nosotros? Tiene 17, 18, 25 años y nosotros ya tenemos 45, 50, 60 y 80. ¿Qué nos puede enseñar este jovencito a nosotros? Y Timoteo le va a decir, Pablo, es que me están diciendo que soy joven, soy inexperto, soy temeroso. Ninguno tenga en poco tu juventud. Sé ejemplo en credibilidad, persuasión. Hermanos, un buen ministro tiene que también tener este ejemplo para con los creyentes. Y por último, pureza. Denota la castidad que excluye toda impureza de espíritu, estilo o actuación. Pureza habla de una castidad, mis hermanos, de dejar todo lo impuro, de dejar todo estilo de vida que nos lleva a pecar de una manera sexual, ¿verdad? Entonces, en este aspecto, el ministro tiene que ser ejemplo en pureza. Ejemplo en pureza. ¿En qué? En luchar con sus ojos, en rendir cuenta acerca de ellos, en rendir cuenta acerca de lo que ve en su celular, acerca de lo que ve en su computadora, acerca de lo que ve en la calle, acerca de lo que piensa en su mente, en sus pensamientos. Un buen ministro necesita tener este estilo de vida. Si no lo tiene, no rinde cuentas, no habla acerca de esto ni con su esposa, ni con otro hermano en la fe, ni con nadie, aguas, mis hermanos, porque probablemente es un ministro que está peleando solo una batalla, y tarde que temprano, pensemos 5, 10 años, un día, 2 meses, Satanás va a hurtar, matar y destruir la vida de este ministro y la de su familia. Entonces, hermanos, necesitamos buscar estas características en la vida de cada uno de nosotros. Pensamos en un buen ministro de Jesucristo, alguien que sirve, pero para nosotros también está puesta esta evidencia. Y por último, mis hermanos, su enfoque. Su enfoque. Versículo 13 al 16 dice, entre tanto que voy, ocúpate. O sea, enfócate, Timoteo. ¿En qué? En la lectura, la exhortación y la enseñanza. La lectura, mis hermanos, a lo que se refiere aquí, el significado del griego es los papiros. Los papiros, esas cartas grandes, ¿verdad?, interminables que se escribían acerca de las escrituras del Antiguo Testamento. La lectura en el Nuevo Testamento, la lectura pública que se hacía también de las escrituras. Timoteo, ocúpate en esto, tanto en lo privado como en lo público. Ocúpate en la lectura. Lee constantemente la palabra de Dios, acércate a ella. Un buen ministro de Jesucristo se va a ocupar en la lectura de la palabra de Dios. Si no, no es un buen ministro. Entonces, ¿qué es? Un mal ministro. La exhortación, Timoteo, ocúpate en ponerte al lado de las personas y animar, advertir, desafiar, consolar, acompañar. Esto es lo que hace un buen ministro de Jesucristo. Y después, la enseñanza. La lectura, la exhortación y la enseñanza significa didascalía. Esto es enseñanza pública, enseñanza de uno a uno. Hermanos, tenemos un gran desafío nosotros como hijos de Dios. Hablamos de un buen ministro de Jesucristo, pero hablamos también como hijos de Dios en nuestra práctica. ¿A quién estás discipulando hoy en día? ¿Quién es tu discípulo? Solamente el Espíritu Santo va a poder abrir ese chip en la mente y en tu corazón a través de su palabra cuando aceptamos que no nos encontramos en el lugar correcto y que tenemos que dirigirnos hacia el lugar exacto y donde Dios nos quiere, en su voluntad. ¿Qué significa? Que Dios nos quiere predicando el Evangelio, pero Dios nos quiere haciendo discípulos. Miren, solamente así. Pensemos, lo quiero hacer de forma práctica ahorita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 personas que hoy estamos aquí y nos faltaron más. Si cada uno de nosotros predicamos el Evangelio a una persona o comenzamos un discipulado con una persona nueva en Cristo, una persona nueva en la fe, vamos a tener otras 25 personas y por lo que veo ya no cabríamos. Pero el hecho de que no haya personas nuevas, mis hermanos, siento una responsabilidad y un peso grande en mi corazón, en mi mente, y digo, Señor,
yo soy igual que todos mis hermanos. Tengo un trabajo, tengo una esposa, gracias a Dios, ahorita todavía no me tocan los hijos, pero los anhelamos también. Eso ya también disminuye un poquito la cara, pero tengo ocupaciones igual que todos mis hermanos. No puedo estar haciendo la obra. Me gustaría que hubiera 100,000 personas en esta iglesia, pero es responsabilidad como hijos de Dios y de cada uno de nosotros añadir este mensaje del Evangelio, añadir a nuestra vida esta obediencia a lo que Dios nos dice en su palabra, hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cuál es el desafío a lo que voy y quiero cerrar este temita? Hermanos, necesitamos estar discipulando a alguien. Dios te llamó a eso. Tú dices, no, yo no voy a ser pastor, yo no voy a ser misionero. Aún Dios te llamó, recibiste a Cristo en tu corazón, tienes un llamado. ¿Cuándo vas a comenzar? Gracias a Dios se pudieron pedir más hojas, más tinta para la impresora, y queremos hacer lo que son los cuadernos de discipulados. Ahí van a estar, aquí en la iglesia, para que te acerques conmigo y me digas, quiero discipular a tal persona, ya tengo un discípulo. Quiero hacer la voluntad de Dios, cualquiera sea el costo. Quiero ejercitarme para la piedad. Quiero ejercitarme para la piedad. ¿Alguna vez quién ha hecho ejercicio aquí? Levante su mano, la verdad. Alguna vez en su vida, porque pues ahorita dice que el ejercicio físico para poco es provechoso. Y por ahí los gorditos decimos amén, ¿verdad? Pero no significa eso. Hermanos, ejercitémonos para la piedad. Sea cual sea tu situación, sea cual sea tu estado, el llamado de Dios sigue latente en tu vida. ¿Y cuál es? Haz un discípulo. Capaz no te vas a mover a todas las naciones, capaz te vas a mover aquí cerquita, pero Dios te llama a ser un discípulo. ¿Estás listo para ejercitarte para la piedad? Ejercitémonos para la piedad, no temas en tu corazón. Comienza orando por una persona que tú puedas darle ese discipulado, que es enseñarle las verdades cristianas, enseñarle la sana doctrina. Lo que hablamos hace un momento, enséñaselo. Lo que hablábamos un momento, compárteselo. Nosotros tenemos que ser fieles en hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, sea cual sea el costo. El Espíritu Santo va a añadir a la iglesia aquellos que hayan de ser salvos. Ahora, no por eso pues no le digas ven a la iglesia, ¿verdad? Invítalo, tráelo. Hay gente que necesita de esta salvación, mi hermano. Hay gente que necesita de Cristo. Así que ten cuidado de ti mismo, Timoteo, y de la doctrina, persiste en ello. Y es de lo que Pablo va a hablarle a Timoteo en toda esta carta de 1 Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo. No habla de salvación, que es por la fe en Cristo Jesús. Habla de la salvación de caer en la falsa doctrina y llegar a ser un falso maestro, o en su momento llegar a apostatar de la fe. Y también a los que te oyeren, a la congregación. Salvar a la congregación de la apostasía. Salvar a la congregación de que sean inundados por falsas enseñanzas, por la levadura de los fariseos. Hermanos, Dios quiera que podamos nosotros en nuestra vida estar teniendo estas características. No solamente hablo del pastor, no solamente hablo de los ministros, de los diáconos, de los ancianos en su momento, hablo, mis hermanos, de nosotros como hijos de Dios. Necesitamos desarrollar estas características. ¿Cuáles, mis hermanos? Número 1, la enseñanza. Número 2, la enseñanza. Número 2, la entrega. Número 3, el ejercicio. Número 4, el ejemplo. Y después la ocupación, ¿verdad? La entrega. El enfoque del ministro. Hermanos, vamos a orar y vamos a terminar con este tiempo. Quiera Dios hacer su obra en nuestras vidas y que seamos sensibles a su voz. No podemos quedarnos de la misma forma en la que estamos hoy. Estás predicando el Evangelio, gloria a Dios, porque su nombre está siendo exaltado. Estás
hoy discipulando a alguien, gloria a Dios, porque estás haciendo su voluntad. Pero verdaderamente quisiera desafiarte en esto. Ocúpese, mi hermano, en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ejercítese para la piedad. Necesitamos extendernos, necesitamos predicar el Evangelio. Padre, te damos gracias en esta mañana, tarde, porque nos permites escuchar tu voz, nos permites estudiar tu palabra, Señor, y darnos cuenta que aunque esta carta fue personalizada y escrita a Timoteo, Dios también tiene un desafío individual y personal para nosotros. Cantábamos hace un momento, heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Padre, sabemos que es una realidad y tu palabra así lo ha estipulado. La mies es mucha y los obreros son pocos. Mi Dios, yo te ruego que levantes obreros que tengan pasión por los perdidos, que tengan pasión, Señor, por vivir de una manera piadosa, de una manera santa, Señor, que te obedece a ti, que es haciendo discípulos, Padre, una sola persona. No queremos, Dios, rebasar los límites que tú también nos pones, no queremos descuidar nuestras familias, no queremos, Señor, descuidar nuestros trabajos, no queremos, Señor, descuidar nuestra comunión contigo, que es lo principal, Señor. Pero ayúdanos a ser fieles en esto, Señor, a cumplir tu voluntad, a dar en el blanco. Podemos hacerlo, Señor, y que sea un desafío, que tu Santo Espíritu esté constantemente recordándonoslo, Señor, con ese amor que solamente a ti, Padre, te caracteriza, con ese amor con el que nos hablas, mi Dios, con el que nos enseñas, con el que nos exhortas. Yo te ruego, mi Dios, por tu iglesia, por esta iglesia, Señor, aquí en Hogares de Nuevo México, que tú nos levantes en poder y en amor, Señor, entendiendo que la obra a la cual tú nos has llamado es hacer discípulos, Padre. Bendícenos, por favor, y bendice a cada familia aquí representada, que podamos ejercitarnos para la piedad. En el nombre de Jesús, amén.